Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño. Su amiga Jazmín Bocanegra y bueno, creo que ya estoy en línea. Sí, estamos en vivo. Muy bien, pues bienvenidos. Estoy aquí con mucho gusto para platicar con ustedes, para compartir con ustedes y para poder conectar con esta información que les quiero compartir. Como bien saben, la filosofía de Luis Hay es una materia, es una filosofía, de una forma de ver la vida que llegó a mí a muy temprana edad. Este libro de Sana tu Vida llegó a mí cuando yo tendría unos 17 años cumplidos. Y para mí significó el cambio de mi concepción, o sea, de la percepción que yo tenía de la vida, de que podía tener otro estilo de vida, y que podría mejorar, que podría tener incrementos en mi vida. Entonces, es importante aquí que ustedes sepan que la filosofía de Luis Hay no es solo una muy bonita forma de pensar, una muy bonita forma de decir frases o cosas así como por encimita. Lo más importante de la filosofía de Luis Hay es que es práctica para la vida diaria, comprensible en un lenguaje muy sencillo, lo puedes integrar con mucha facilidad, puedes tener incrementos graduales y lo más importante que es profundo. Es muy profundo el trabajo que se hace con la filosofía de Luis Hay. Es poder conectar para poder nosotros mejorar nuestra vida. Entonces, bueno, estaba leyendo aquí algo. El libro de Luis Hay, no sé si ustedes ya lo conocen, si ya lo conocen, por favor, pueden comentar. Aquí les puse algunas preguntas, no sé si ya están por ahí, que las tengan ustedes a mano. ¿Me escuchan bien? ¿Nos vemos bien? Básicamente es todo lo que puedo, que me puedan decir. El libro de Luis Hay es este. Aquí lo tengo yo nuevo, siempre tengo uno de repuesto y también tengo, como lo he estudiado por muchos años, lo tengo como de colección, ¿no? También tengo una versión que es elegante. Para las personas que no conocen la filosofía de Luis Hay o que no conocen a Luisa Hay, Luis Hay es una mujer que nació en Estados Unidos y les voy a contar algo de su historia porque es muy importante entender de dónde y por qué surgen las cosas. Luisa Hay es una mujer que transformó su realidad porque, bueno, pues la invitaron a un evento, pero fue una mujer que pasó por muchos aspectos y que su estudio, que llevó varios años, la llevó a sanarse de un cáncer en la matriz. Entonces, aquí dice mi historia. Y lo que dice Luis Hay en el capítulo 16 dice, déjenme ver porque está aquí, ok. Aquí va a contar ella un poco de su historia, se los voy a leer, así tal cual. Dice, ¿me quiere contar brevemente un poco de su niñez? Esto es algo que he pedido a muchos clientes, dice Luis Hay. No se trata de que yo conozca todos los detalles, pero quiero obtener un patrón general del lugar de donde proceden. Si actualmente tienen problemas, los patrones que los crearon comenzaron desde hace mucho tiempo. Cuando yo era una niña de 18 meses, experimenté el divorcio de mis padres. No recuerdo que eso fuera malo. Lo que sí recuerdo con horror es cuando mi madre se fue a trabajar como sirvienta doméstica, donde se quedaba a dormir y me encargó con unas personas. Dicen que lloré sin parar durante 3 semanas. Las personas que me cuidaban no pudieron con eso y mi madre se vio obligada a recogerme y a hacer otro tipo de arreglos. Dice ella, admiro la forma en que pudo salir adelante como madre soltera. Sin embargo, en aquella época lo único que me interesaba era que no estaba recibiendo toda la atención amorosa que antes tuve. Nunca he podido determinar si mi madre amó a mi padrastro o si se casó con él para proporcionarnos un hogar a nosotras. Pero no fue una buena decisión. Este hombre se crió en Europa, en un pesado hogar germánico lleno de brutalidad, y nunca aprendió otra manera de manejar a una familia. Entonces Luis Hay desde sus inicios, obviamente el principio de su vida pues no fue nada sencillo.
Dice, mi madre se embarazó de mi hermana y luego llegó la depresión de 1930 y nos encontramos atrapadas en un hogar de violencia. Fíjense, Louise Hay, si no me equivoco, nació en 1929. Entonces eso quiere decir que la mamá se embarazó rápidamente de la hermana. Entonces, déjenme les doy la fecha porque Louise Hay nace un 8 de octubre de 1926. Entonces no, es 26 y luego en 1930 ya tenía a su hermana. Y fallece el 30 de agosto del 2017. Y ella es una de las pioneras en el proceso de transformación personal. Realmente fue escritora, oradora del nuevo pensamiento, una gran estudiosa del comportamiento humano. Y bueno, aquí en su historia que ella nos relata, dice que ella tenía 5 años de edad y para aumentar los males, más o menos en esa época, un vecino alcohólico, según ella recuerda, la abusó sexualmente. El examen del médico aún sigue vivo en mi mente, cuenta ella aquí, así como el caso que se presentó en los tribunales donde yo fui testigo estelar. El hombre fue condenado a 15 años de prisión. En repetidas ocasiones me dijeron que todo fue por culpa mía. De modo que pasé muchos años con el temor de que cuando el hombre fuera puesto en libertad, vendría a buscarme para vengarse por haber sido yo tan terrible y haberlo metido a la cárcel. Y entonces, fíjense, por ejemplo, Louise Hay pasa por este evento de abuso sexual, que es muy complicado, pero que desafortunadamente muchas personas experimentan en su infancia. Y son temas que no se tocan, son temas que no, pues se hablan a viva voz porque son tan dolorosos que es muy complicado manejar esto. Ahora también el contexto social, la época, etcétera, ¿no? También depende de la personalidad, si una persona va a hablar de esto o no. Entonces, en el caso de ella lo dijo y bueno, aquí comenta, dice, pasé la mayor parte de mi niñez soportando abusos, tanto físicos como sexuales. Dice, amén, de mucho trabajo duro. Mi autoimagen fue disminuyendo cada vez más y había pocas cosas que resultaran bien para mí. Comencé a expresar este patrón en el mundo externo. Entonces, ella dice que cuando estuvo en 4 años de edad, hubo un incidente típico de lo que era su vida, dice. Un día celebraban una fiesta en la escuela y hubo varios pasteles que ellos podían compartir. La mayoría de los niños en esta escuela, excepto yo, dice Louise Hay, provenían de familias de la clase media alta. Y yo vestía muy mal. Lucía un corte de pelo curioso, como de tazón, botines negros y olía al ajo crudo que debía comer todos los días para alejar a las lombrices. Jamás teníamos pastel. No podíamos darnos el lujo de comprarlo. Había una vecina anciana que me regalaba 10 centavos cada semana y $1 el día de mi cumpleaños y en Navidad. Los 10 centavos ingresaban al presupuesto familiar y con el dólar comprábamos mi ropa interior para el año en la tienda de las baratijas. De modo que ese día había una fiesta en la escuela y había tanto pastel que al partirlo algunos niños que podían comer pastel casi todos los días estaban recibiendo 2 y 3 rebanadas. Cuando la maestra por fin llegó a mí, y por supuesto fui la última, ya no había pastel, ni una sola rebanada. Ahora veo con claridad que ya estaba convencida de que yo no valía nada y no merecía nada. Y esto fue lo que me colocó al final de la fila para quedarme sin pastel. Era mi patrón. Ellos solo eran el reflejo de mis creencias. Entonces Louise Hay aquí nos comparte una infancia difícil, dura, en soledad, después que la mamá decide rehacer su vida. Pues esta pareja llena de violencia, ¿no? Y que bueno, la desaprobación que ella misma tenía acerca de sí misma, o sea, estas creencias limitantes de que era muy difícil, que no se podía, que pues tenía que esperar al último, pues hacía que viviera experiencias de carencia, de no merecimiento, más el abuso sexual, ¿no? Y la violencia física y verbal. Dice aquí, a la edad de 15 años ya no pude soportar el abuso sexual y huí de mi casa y de la escuela.
Encontré un trabajo como mesera en una cafetería y esto me pareció mucho más fácil que el pesado trabajo que debía realizar en el patio de mi casa. Como estaba sedienta de amor y afecto, y como mi autoestima era muy poca, con gusto entregaba mi cuerpo a cualquiera que fuera amable conmigo. Poco después de cumplir los 16 años de edad, di a luz a una bebita, dice Luis. Consideré que sería imposible quedarme con ella. Sin embargo, pude encontrar un buen hogar para ella. Encontré a un matrimonio sin hijos que anhelaban tener un bebé. Viví en la casa de esta pareja durante los últimos 4 meses de mi embarazo y cuando ingresé al hospital, la niña nació con el apellido de ellos. En estas circunstancias nunca experimenté la alegría de la maternidad, solo la pérdida y la culpabilidad y la vergüenza. En aquella época era algo vergonzoso y debía terminarse lo más pronto posible. Y sí, nosotros les hemos contado, tanto Nilech como yo, en las clases que luego compartimos o las conferencias que damos aquí en el Facebook, pues que antes se decía, si una jovencita tendría un embarazo fuera de matrimonio o fuera de tiempo, decían que estaba enferma. Oye, ¿dónde está fulanita? Está enferma, está con sus abuelos, está con unos tíos, está de viaje, está de vacación. Y luego dicen que está enferma. Y entonces cuando regresa la niña o la jovencita sin el bebé, decían, ya se alivió, porque habían dicho para justificar su ausencia que estaba enferma, ¿no? Entonces aquí es importante entender cómo nosotros social o culturalmente vamos manejando algunas situaciones por tradición, por costumbre, por no saber cómo enfrentar las cosas, porque son dolorosas, porque dan pena, porque aparentemente dan pues vergüenza, pero en realidad lo que nos da es miedo. Yo pienso que es miedo. Entonces, así vamos experimentando la vida y bueno, no solo en aquella época, ¿verdad? Si ustedes pueden comentarme, también en este momento para muchas personas eso es muy vergonzoso. En fin, dice aquí, solo recuerdo sus enormes dedos de los pies y extrañamente muy parecidos a los míos. Si algún día nos volvemos a ver, sabré con seguridad que es mi hija, si logro verle los dedos de los pies. Dice, me fui para siempre cuando la niña tenía 5 días de edad. Inmediatamente regresé a casa y le dije a mi madre, la cual seguía siendo víctima. Le dijo Luis a su mami, vámonos, no tienes que soportar todo esto, te voy a sacar de aquí. Y mi madre se fue conmigo, dejando a mi hermana de 10 años de edad. Imagínense, la mamá obviamente no tenía las herramientas para defender a sus hijas, las circunstancias seguramente en el entorno, que decidió dejar a la hermana de 10 años de edad, quien siempre había sido la consentida de papá, para que se quedara con él. Ayudé a mi madre a conseguir un trabajo como empleada doméstica en un pequeño hotel y la instalé en un apartamento donde ella se sentía libre y cómoda. Consideré que mis obligaciones habían terminado. Viajé a Chicago con una amiga para una estancia de un mes y tardé 30 años en regresar. En aquellos días la violencia que experimenté de niña, aunada al sentido de inutilidad que había desarrollado, atraían en mi vida a los hombres que me maltrataban y con frecuencia me golpeaban. Podría haber pasado el resto de mi vida censurando a los hombres y probablemente seguiría viviendo las mismas experiencias. Sin embargo, poco a poco, a través de experiencias positivas en el trabajo, mi autoestima aumentó y los hombres de ese tipo comenzaron a salir de mi vida. Ya no cabían dentro de mi viejo patrón en el cual inconscientemente creía que merecía el abuso. Cuando ella habla de patrón, habla de pensamientos, creencias, ideas preconcebidas, conceptos arraigados en ella que le generaban un patrón, ya sea de comportamiento o de pensamiento. Entonces, dice que ya no cabían dentro de su viejo patrón en el cual inconscientemente creía que merecía el abuso. No perdono su comportamiento. Dice, no obstante, de no haber sido por mi patrón, ellos no se habrían sentido atraídos hacia mí. Cuando nosotros podemos reconocer que estamos programados para esto que experimentamos, estamos siendo responsables.
Cuando consideramos que simplemente tenemos mala suerte y las cosas nos suceden, estamos siendo no responsables y estamos instalándonos en una posición de víctima. Y las víctimas debemos entender que las víctimas nunca ganan. O sea, el tema de la víctima es que siempre pierde, que todo duele y que como si no tuviera solución. Yo sé que hay eventos en la vida que son muy duros y que no podemos dar la vuelta así nada más. Debemos ir a hacer un proceso psicoterapéutico para poder transformar esas realidades. Pero bueno, seguimos con la historia de Luis. Dice, hoy día un hombre que abusa de las mujeres ni siquiera sabe que yo existo. Nuestros patrones han dejado de atraerse. Después de varios años en Chicago realizando trabajos domésticos, tuve la suerte de convertirme en modelo de alta moda. Y sin embargo, el hecho de modelar para los grandes diseñadores no ayudó mucho a mi autoestima. Solo me proporcionó más formas de encontrar faltas en mí. Me negaba a reconocer mi propia belleza. Estuve en la industria de la moda durante muchos años. Conocí y me casé a un maravilloso caballero inglés muy educado. Viajamos por todo el mundo. Conocí a la realeza e incluso cené en la Casa Blanca. Aunque era modelo y tenía un marido maravilloso, mi autoestima seguía siendo baja hasta muchos años después, cuando comencé mi trabajo interior. Un día después de 14 años de matrimonio, él me anunció su deseo de casarse con otra mujer. Precisamente cuando yo empezaba a creer que las cosas buenas pueden ser perdurables. Sí, quedé destrozada, pero el tiempo pasa y seguí viviendo. Sentía que mi vida iba cambiando y una primavera un numerólogo lo confirmó al decirme que en el otoño ocurriría un pequeño acontecimiento que cambiaría mi vida. Y es que aquí, bueno, lo que les quiero comentar es esto, ¿no? Fíjense qué interesante como ella dice, el marido le anunció el deseo de casarse con otra mujer. Aquí ya no se posiciona en él me hizo, me dejó, me abandonó, etc. Es interesante cómo lo relata. Y la otra creencia de que justo cuando empezaba a creer que las cosas buenas pueden ser perdurables, es también una creencia limitante porque consideramos que lo bueno no dura. Entonces, pues ahí tenía otra creencia ella en esa etapa de su vida. Entonces, ella dice que un numerólogo le dijo que un pequeño acontecimiento cambiaría su vida para siempre, ¿no? Entonces, dice, fue tan pequeño que no lo noté hasta varios meses después. Dice que por casualidad asistió a una reunión en la Iglesia de la Ciencia Religiosa en la ciudad de Nueva York. Aunque el mensaje era nuevo para mí, dice, algo dentro de mí me dijo, pon atención. Y así lo hice. Asistí a la ceremonia dominical y además comencé a tomar las clases semanales. Estaba perdiendo el interés en el mundo de la belleza y de la moda. ¿Cuántos años más podría preocuparme por la medida de mi cintura o la forma de mis cejas? A pesar de haber desertado de la escuela preparatoria y de que nunca estudié nada, me convertí en una estudiante ávida y dice ella que devoraba cualquier cosa que llegaba a sus manos, relacionada con metafísica y con la curación. La Iglesia de la Ciencia Religiosa se convirtió en un nuevo hogar para ella. Aunque la mayor parte de su vida continuaba como siempre, este nuevo curso que estaba estudiando comenzó a ocupar cada vez más tiempo. Cuando menos lo pensé, habían pasado 3 años y era elegible para presentar mi solicitud para ser una practicante autorizada de la iglesia. Dice, pasé la prueba y así fue como empecé. Como asesora de la iglesia hace muchos años. Fue un pequeño comienzo. Durante todo ese tiempo me volví meditadora trascendental. Mi iglesia no impartiría el programa de ¿Cómo? Mi iglesia no impartiría el programa de capacitación ministerial durante un año. De modo, esto me encanta, que dice, decidí hacer algo por mí. Asistí a la universidad durante 6 meses en la Universidad Internacional de Maharishis, en Iowa.
Fue el lugar perfecto para mí en esa época. Durante el primer año, todos los lunes en la mañana empezábamos un nuevo tema acerca de las cosas que solo había escuchado, tales como biología, química e incluso la teoría de la relatividad. Todos los sábados en la mañana había una prueba. Tenía libre los domingos y el lunes en la mañana comenzábamos de nuevo. No existían las distracciones típicas de mi vida, de la ciudad de Nueva York. Después de la cena, dice, todos nos íbamos a nuestras habitaciones a estudiar. Yo era la alumna más vieja y me encantó. No se permitía fumar, ni beber, ni drogas, dice, y meditábamos 4 veces al día. El día en que salí, pensé que me derrumbaría como el humo, dice, como un humo de cigarrillos que había en el aeropuerto, o sea que había estado tan desintoxicada que cualquier humo le iba a causar una reacción. Dice, regresé a Nueva York a reanudar mi vida. Pronto comencé a tomar el programa de capacitación ministerial. Me volví muy activa en la iglesia y en sus actividades sociales. Empecé a impartir conferencias en las reuniones de mediodía y comencé a visitar clientes. Pronto esto se convirtió en una carrera de tiempo completo. Debido al trabajo que estaba realizando, me inspiré para escribir el librito Heal Your Body o Sana tu Cuerpo, el cual comenzó como una sencilla lista de causas metafísicas para enfermedades físicas en el cuerpo, que a fin de cuentas es la psicosomática. Comencé a dar conferencias y a viajar e impartir pequeñas clases. Luego un día le diagnosticaron cáncer. Ella en sus 40, 44 por ahí, le diagnosticaron cáncer, creo que fue a esa edad. Dice, con los antecedentes de la violación a los 5 años de edad y después de haber sido una niña maltratada, no era de extrañarse que ella manifestara ese cáncer en la región vaginal. Es como decir o identificar que todo lo que experimentó fue a causa de ser mujer y obviamente como el abuso directo fue a nivel sexual, pues obviamente ahí es donde se manifestó el síntoma. Con los antecedentes de la violación, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro. Muy bien. Como cualquier otra persona a quien se le acaba de informar este síntoma, ella sintió mucho pánico. Y sin embargo, debido a su trabajo interior, a su trabajo con clientes, sabía que la curación mental sí funcionaba y ahora tenía la oportunidad de comprobarlo. Obviamente ya tuvo una preparación de mucho tiempo y yo no recomendaría, yo a nivel personal no recomendaría que las personas se enfocaran como lo hizo ella. Sería un poco como lo hizo ella, más el acompañamiento profesional médico y psicoterapéutico, ¿ok? Entonces, después de todo, dice ella que escribió este libro sobre patrones mentales y sabía que el cáncer es una enfermedad causada por el profundo resentimiento que se ha guardado durante mucho tiempo. Y el resentimiento obviamente es ¿cómo les puedo decir? El resentir. A mí me encantaría, voy a hacer una plática acerca del resentimiento, porque el resentir es recordar y volver a sentir estos eventos dolorosos que vamos experimentando. Y lo que hace es reafirmar. Es como vamos a pensar en un resentir. Alguien le grita a una persona y esta persona que recibe el grito lo recuerda y se asusta de nuevo, lo recuerda y se asusta de nuevo. Y es como si ese grito estuviera constantemente en el presente de la persona. Y el resentimiento es eso, es estar repitiendo dentro de nosotros y reaccionando a lo que nosotros recordamos y empezamos a generar una depresión a nivel emocional interna. O sea, es como si nos estuviéramos presionando con esa historia, como cuando dicen es que esta idea me taladra la cabeza, que es una manera de torturarnos. Entonces, por eso la administración de nuestra energía, la gestión emocional, la educación mental, el entrenamiento de la mente es indispensable para poder moverse de los resentires. En el caso de Luis, que ella dice, obviamente, que el resentimiento guardado por mucho tiempo, hasta que literalmente le corroe el cuerpo a las personas. Entonces ella se había negado a disolver toda la ira y el resentimiento contra ellos, o sea, los agresores, los hombres, etcétera, debido a su niñez. No podía perder tiempo, ahora tenía mucho trabajo. Entonces, ella lo que hizo, perdón, tengo comezón en la nariz, fue un trabajo muy profundo de análisis de trabajo a nivel mental,
de sacar la emoción, de transformar su realidad, de poder mirar todo lo que había que mirar. Y ella dice que la palabra incurable, tan espantosa para muchas personas, para ella significa que es una condición determinada que no puede ser curada por medios externos y que se necesita penetrar en el interior para encontrar la curación. Si me sometía, dice ella, a una operación para eliminar el cáncer, sin despejar el patrón mental que lo creó, entonces los médicos seguirían cortando a Luis hasta que no quedara nada. Y esa idea no le agradaba. Entonces, ella dice, si me sometía a una operación para quitar el tumor canceroso y también despejaba el patrón mental que lo causaba, entonces no volvería. Cuando el cáncer o cualquier otra enfermedad vuelve, no creo que se deba a que no lo eliminaron del todo, sino que más bien el paciente no hizo cambios mentales. La persona solo vuelve a crear la misma enfermedad, quizá en otra parte del cuerpo. También creía que si pudiera despejar el patrón mental que creó este síntoma, entonces ni siquiera necesitaría la operación, de modo que actué para ganar tiempo, y los médicos de mala gana aplazaron la operación 3 meses, cuando les dije que no tenía el dinero necesario. Y aquí esto es algo básico para cualquier cosa, no necesariamente para las personas que tienen un síntoma muy crónico o tan fuerte como el que vivió Luis, ¿no? Dice, inmediatamente asumí la responsabilidad de mi curación. Asumí la responsabilidad de mi curación. Leí e investigué todo lo que pude encontrar sobre formas alternativas que ayudaran al proceso de mi curación. Me dirigí a diversas tiendas dedicadas a la venta de alimentos naturales y compré todos los libros que tenía sobre el tema, ¿no? El cáncer. Dice que fue a la biblioteca y leyó más. Investigó la reflexología de los pies y la terapia del colon, y también consideró que ambas le vendrían bien. Parecía que alguien le dirigía a las personas adecuadas. Y esto es cuando su predisposición a asumir la responsabilidad, a informarse, a hacer algo al respecto, a tomar cartas en el asunto, es lo que abre las puertas para transformar la realidad, de verdad. Esta historia me la he leído mucho, pero siempre me genera este mismo impacto de decir, wow, o sea, cómo una experiencia tan difícil, tan compleja, la resume de una manera impresionante y aparte da las pautas del cambio, que obviamente por eso ella tuvo esta vocación, ¿no? De transformar la vida de miles de personas. Después de leer acerca de la reflexología de los pies, dice, quise encontrar a un profesional. Dice que asistió a una conferencia y aunque normalmente siempre se sienta en primera fila, esa noche se sintió obligada a sentarse atrás. Dice, en un minuto llegó un hombre y se sentó a mi lado y adivina qué, era reflexólogo de los pies que estaba visitando el lugar. Me visitó 3 veces por semana durante 2 meses y me ayudó muchísimo. También sabía que necesitaba amarme mucho más. Había muy poco amor expresado durante mi niñez y nadie había logrado que me sintiera bien conmigo misma. Yo había adoptado sus actitudes de criticarme y censurarme, lo cual había convertido en algo mecánico. ¿Cuántas veces y de cuántas formas, de manera automática, mecánica, nosotros nos hablamos a nosotros mismos, juzgándonos, censurándonos, limitándonos? Hay frases que uno repite mucho y lo hace de forma automática, casi sin darse cuenta. Entonces debemos entender esto, que cuando estamos en automático, no estamos analizando, no estamos comprendiendo realmente qué es lo que estamos experimentando y a fin de cuentas cada pensamiento y cada frase es una semilla en tu constructo mental, en tu psicología, que tarde o temprano va a florecer en algo o se tiene que acomodar en algún lugar, en alguna experiencia, en algún sentimiento, en alguna idea. Entonces, esta Louise Hay dice que sin embargo ella seguía
trabajando en ella, decía, había llegado a comprender a través de mi trabajo con la iglesia que era esencial que me amara y me aprobara. Y sin embargo yo seguía aplazándolo. Esta, esta cosa que nos sucede dentro de aplazar el buen trato hacia uno mismo. La compasión, el amor, vamos a decir, se le llama ecología mental. Y lo aplazamos, decimos después, ahorita no, es muy difícil. ¿Qué cosas más decimos acerca de esto? ¿Ustedes saben? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguno de ustedes usa alguna frase para decir después yo? ¿Después esto que yo vivo? ¿Alguien tiene algo de esto? Entonces, es solo para reflexionar, ¿eh? Si quieren comentar está bien, si no, en fin. Ay, saludos, aquí ya puedo verlos porque no había visto que ya me han escrito. Saludos Marité y Sol, muchos saludos hasta Colombia. Ah, Julie, Yasmín Duque. Julie, eres mi tocaya, yo soy Jazmín. Entonces, muy bien, qué gusto saludarlos. Entonces, fíjense, Luis Hay tuvo primero una primera etapa de vida muy complicada, con violencia física, verbal y sexual. En su adolescencia da en adopción a una hija que tuvo por un abuso sexual de un vecino que era alcohólico. Después logra salir de su casa, logra establecerse teniendo trabajo y saca a su mamá de esa violencia, pero deja a su hermana con este papá, que bueno, la única cosa que yo veo ahí un poquito menos difícil es que el papá quería mucho a esta niña que se queda, su hermana de Luisa Hay. Entonces, esto me encanta. Había llegado a comprender a través de mi trabajo con la iglesia que era esencial que me amara y me aprobara. Y sin embargo yo seguía aplazándolo. Dice, como esas dietas que siempre se comenzaran mañana o el lunes, etcétera, ¿no? Dice, pero ya no podía aplazarlo. Al principio me era sumamente difícil pararme frente al espejo y decir, Luis, te amo, realmente te amo. No obstante, a medida que fui persistiendo, encontré que surgieron varias situaciones en mi vida donde en el pasado me habría censurado. Y ahora, debido al ejercicio frente al espejo y otros trabajos, no lo estaba haciendo. De alguna manera iba progresando. Sabía que era necesario despejar los patrones del resentimiento que había estado guardando desde la niñez. Era imperativo que yo dejara la culpabilidad. Ciertamente había tenido una niñez sumamente difícil, con mucho abuso mental, físico y sexual, pero eso sucedió muchos años antes y no justificaba la forma en que me trataba actualmente. Una cosa es lo que uno va aprendiendo y creciendo y otra cosa es cómo nos seguimos tratando hasta ahora. Por eso es la reflexión. Es importante entender esto. Estoy programada para vivir lo que vivo. O sea, lo que vivo es la consecuencia de mi programación. Por eso es tan importante el trabajo personal. Solo es así. Tu vida es con trabajo personal o sin trabajo personal. Y el trabajo personal se inicia y es para toda la vida. No es algo que puedas dejar ni que yo no sugiero que se deje. Es una nutrición continua. Muchas personas dicen, tengo mucho que trabajar, tengo mucho que hacer. Y en esa frase implica el que nos saboteemos, porque el sabotaje es cuando dices, es que eso es mucho, mucho, no puedo, no puedo, no puedo. Pero en realidad, si lo haces un hábito, lo integras a tu día a día y es como, no sé, bañarte, comer, lavarte los dientitos. O sea, es una actividad diaria que es necesaria. Porque si no nutrimos nuestra mente con pensamiento nuevo, con pensamiento diferente, vamos a caer en lo ya conocido. Y si dejamos eso es como dejarnos a la deriva. Pero les sigo platicando. Entonces, dice aquí, Luis Hay, que para ella era muy difícil decir que se amaba y que realmente se amaba y decírselo al espejo. Entonces dice, no obstante, a medida que fui persistiendo, encontré
que surgieron varias situaciones en mi vida donde en el pasado me habría censurado y ahora debido al ejercicio frente al espejo y otros trabajos no lo estaba haciendo. O sea que aquí ella nos cuenta que cuando ella empezó a hablarse al espejo de manera positiva, empezó a poner estas semillas de bienestar dentro de ella y de repente se encontraba que estaba actuando diferente con ella misma. Ella iba progresando. El progreso es importante porque lo natural o sea, en la vida, en los seres humanos, en cada ser vivo o grupo de seres vivos, lo natural es el progreso. Si una persona no está progresando, ¿qué es el progreso? Saber, ser más madura hoy que ayer, conocerme más que ayer. A veces damos por sentado que nos conocemos, que sabemos todo de nosotros. Pero no se trata de mucho gusto, me conozco, me gusta este color, me gusta esta comida, me gusta, estudié tal cosa, este es mi... Esa es una identidad creada. Pero no necesariamente quiere decir que sea verdad. O sea, que sea lo mejor para nosotros. Me explico, más que nada, es la mejor opción realmente esto. Por ejemplo, si una persona dice, yo toda mi vida desde bebé he tomado refresco y no me gusta el agua. Ahora, ok, lo has integrado a tu personalidad o a tus hábitos, pero eso no necesariamente quiere decir que sea lo más saludable para ti. A nivel pensamiento, también, o sea, si pensamos que tenemos algo mal en nosotros, que no somos suficientes, que no merecemos, que no podemos alcanzar las cosas que soñamos, pues es una manera de darnos algo no adecuado para poder realizar aquello, ¿no? No podemos estar en la vida todo el tiempo frustrados, enojados y quejándonos, porque eso conduce a la enfermedad. Entonces, de manera natural, el progreso es algo que va a inyectar vida a tu vida, ilusión, energía, capacidad, desarrollo de habilidades, metas alcanzables, realización y un montón de cosas que nosotros en un área de coaching, pues es lo que hace un coach, ¿no? En acompañar a la persona al logro de sus metas. Pero bueno, el sistema de pensamiento negativo lo que hace es simplemente mantenerte en más de lo mismo. Es una decisión personal, crecer, aprender, desarrollarnos y evolucionar. En fin, continúo con la historia. Dice Luis Hay que sabía que era necesario despejar los patrones del resentimiento que habían estado guardándose desde la niñez. Voy a tomar un poquito de agua. Mientras os voy a leer. Viridiana, hola, ¿cómo estás? Marité, saludos a Minnesota. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Compartan para que más personas conozcan la historia de Luis Hay, porque fíjense que la desinformación es cuando nosotros no vamos a profundidad en un tema. Es cuando, sí, esta persona hace eso, sí, hace tal cosa, pero en realidad no conocemos el beneficio y la profundidad de cada maestro que tenemos en nuestra vida. Y Luis Hay es una maestra extraordinaria. Entonces, que trasciende, fíjense, en 2017 trascendió y a mí me sigue acompañando. Inclusive desde mis 17 años me ha acompañado y ha sido una gran guía para mi vida. Mi vida ha mejorado de formas que indescriptibles, o sea. Entonces, dice aquí, ciertamente había tenido una niñez sumamente difícil, con mucho abuso mental, físico y sexual. Pero eso sucedió muchos años antes y no justificaba la forma en que me trataba actualmente. Literalmente, me estaba comiendo mi propio cuerpo con un tumor canceroso porque no era capaz de perdonar. Perdonar es una palabra muy, muy, pues usada y muy complicada de aplicar. Vamos a decir, hay personas que pueden expresar, yo ya perdoné eso, pero que no se me ponga enfrente esa persona. Yo ya perdoné eso, pero yo no le deseo el mal, Dios lo pondrá en su lugar. Yo no le deseo el mal, la justicia divina pondrá en su lugar a esa persona. Y esto es algo que yo hablo
en todas mis clases cuando toco este tema, porque nosotros no tenemos la claridad de saber que cuando decimos eso, Dios lo pondrá en su lugar, la justicia divina, yo no. Eso es lavarse las manos. Yo no. La justicia divina, Dios lo pondrá en su lugar. Es como Dios lo va a castigar, ¿no? Eso se llama resentimiento. Y más que un resentimiento, es un odio con deseo de venganza. Cuando quieres que algo divino fastidie a alguien que consideras que te hizo mucho daño. Seguramente sí. Sí pudiste haber sufrido un daño, una experiencia dolorosa, pero aquí lo importante es trabajar en sí mismo, ¿no? O sea, si tuve una experiencia dolorosa, vamos a entender por qué tuve una experiencia dolorosa. Vamos a sanar esta experiencia y vamos a sacar la sabiduría de esa experiencia. Cuando tienes la sabiduría de esa experiencia, ¿qué es eso bueno que hay en esa experiencia que no estamos viendo? Entonces puedes perdonar. Cuando puedes mencionar la historia sin llorar, sin que se te haga un nudo en el estómago, un ardor, uno en la garganta, una angustia en el pecho, o simplemente que cuando hablas de ese tema hay algo físico que se manifiesta. Hay personas que cuando aprenden a no... Es que esto lo maneja aquí Luis en su propia historia. Luis Hay, al ser una niña abusada, golpeada, y bueno, muchos crecemos con estas historias en diferentes niveles. Aprendemos algo que se llama indefensión, la no capacidad de defendernos en nuestra experiencia en el momento presente. Entonces esto es algo que es como un mecanismo que entra a la persona como en, vamos a decir, en un shock, que le impide actuar o que le impide actuar como quisiera. ¿Cómo lo puedes identificar? Cuando hay un evento no grato, un conflicto, una pelea, una situación, vamos a decir, injusta, y la persona dice algo, pero no se queda a gusto, y pasa el momento, y más adelante la persona sigue diciendo, híjole, creo que le hubiera dicho esto. O sea, la mente sigue trabajando en esa historia, en ese evento, es que debí haber reaccionado diferente. Debí haber hecho esto otro. Para la próxima le voy a decir esto, esto y esto y esto. Bueno, la persona considera que eso va a ser, pero vuelve a suceder algo y la persona se vuelve a quedar callada. Vamos a entender que esto es un condicionamiento cuando se tienen este tipo de experiencias y se llama indefensión aprendida. Y esto tiene que ver con que la persona tiene un shock, un bioshock, un trauma en su cerebro, en su memoria, en su experiencia. Y eso se tiene que trabajar en terapia. Tiene uno que ir a terapia. La terapia nos sirve para reordenar nuestras ideas, para procesar nuestras experiencias dolorosas, para realmente dejarlo atrás. No es, muchas personas tienen la idea de que están en una terapia y que están pagando para que les escuchen. Es una parte sí. Si realmente quieres que solo te escuchen, hay otra opción. Los sacerdotes en la Iglesia Católica, ellos confiesan a las personas. O si quieres algún consejo de ese nivel, yo creo que la confesión no cuesta, creo que no cuesta dinero. Y puedes ir a hablar. Hay otros grupos como Neuróticos Anónimos que hablan y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y pueden estar años hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y que cada vez que lo hablan tienen las mismas reacciones, y que a lo mejor, ¡pum!, de repente, al año, a los 2 años, a los 4 años, a los 15 años, la persona le cae un 20. Pero la neurosis es el impulso de la reproducción del evento y de revivir las emociones de dicho evento. Por eso hay terapias, hay técnicas, hay facilitaciones, hay metodologías, está la psicología tradicional, que es una terapia durante 4 años
para completarla. Hay personas en el psicoanálisis que están 8 años semanalmente, ¿eh? 1 o 2 veces a la semana. Pero es tu salud mental, tu salud psicológica, y toda tu vida depende de ello. Gracias a Dios ya estamos más, tenemos más herramientas. Como principio y base, lo tradicional es maravilloso. La Gestalt nos ayuda a mirarnos, a observar lo que decimos, cómo lo decimos, y bueno, a llegar a algunos puntos de conciencia. Pero hay muchas más formas de trabajar. Entonces, gracias de verdad a Dios y a este tiempo que nosotros tenemos estas herramientas. Nuestros papás no las tuvieron. Nuestros abuelos, olvídenlo menos. ¿Y qué decir de los demás ancestros? Entonces vamos a entender que en este momento nos toca evolucionar, nos toca trabajar en nosotros mismos, y que nuestra vida entera depende de nuestra psicología. La sociedad, el entorno, no es sino un reflejo de la psicología individual. De cada individuo, cómo procesó sus eventos, cómo los experimenta, cómo se vive a sí mismo y qué hace al respecto. No es nada más definir, soy tal persona, tengo tal edad, trabajo en tal cosa, yo cumplo con trabajar, soy una persona de bien. Una persona de bien se considera en el estándar una persona que trabaja, que es responsable de sí misma, si nos va bien es responsable de sus hijos, no hace delincuencia, pero sí hace tortura psicológica a sí misma y al entorno, porque si esta persona crece en un ambiente hostil, obviamente va a reproducir lo mismo. Y los responsables de la violencia en el momento, y hablo de responsabilidad, que es muy diferente a culpa. La responsabilidad es cómo yo respondo ante mis circunstancias en el momento presente. Y obviamente todos entre los 20 y los 30 años no tenemos la madurez. Y obviamente vamos a reproducir lo que recibimos. Entonces, si entendemos esto, vamos a comprender que nuestros hijos vienen y sufren a sus padres. Ahora no vamos a hablar de un mundo idóneo donde todo es rosa y no sé qué. No lo voy a poner así. El trabajo personal es un compromiso de amor hacia ti y hacia la vida. Es un estado de gratitud y comprensión de saber que tú eres quien te hace difícil o más fácil la vida. Las experiencias hay, y hay de todas, como en un menú de buffet en un restaurante. Hay un margen de alimentos que tú puedes escoger. ¿Cuál es tu rango? Entonces, si eres vegetariano, vas a ir a un menú vegetariano donde va a haber gran variedad de platillos populares acerca del tema, y entonces la persona va a elegir por predisposición, gustos, aprendizaje, elección, etcétera. Y ahí estoy hablando muy evolucionado, pero cuando es un buffet de comida china, pues también es lo que se ofrece. Ahora hay otro tipo de buffets donde hay alimentos más occidentales y demás, o mediterráneo, o en fin, ahí es cuestión de gustos, pero el tema es que es una selección con un marco de alimentos. Esto es lo que quiero marcar acerca del tema del buffet. A nivel mental, ¿qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que has olido, probado, escuchado y sentido en toda tu vida? Y ese es tu menú. Es un marco de experiencias que te ofreces a ti mismo. Si mi menú en la primera infancia no fue el ideal, no fue lo que yo más hubiese querido, pues podría considerar en cambiar algunos platillos. ¿No creen? Algunos pensamientos, algunas creencias, algunas historias. Es darme la oportunidad de elegir algo más en la vida, porque la vida es una infinidad de posibilidades. Hay tanta comida como países, pueblos y pequeños lugares donde de forma tradicional hacen sus adaptaciones de los alimentos. A nivel cultural, social y en pensamiento y creencias es lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu menú? ¿Cuál es el menú de ideas, conceptos que te das y que te lo recetas diario? Diario te dices lo mismo, diario haces lo mismo. Y como haces una cosa, haces todo. Hay dos formas, a través del amor o a través del miedo. A través del miedo estamos en nuestras necesidades más básicas: casa, comida, techo, clan familiar.
Estamos en el modo arcaico. Vamos a ponerle más o menos modo cavernícola, ¿ok? Es la parte de mí más básica. Y aquí el tema es que si sales de ese cuadrito o no, si solo estás en supervivencia, con que tenga para comer, con que tenga para vestir, con que salga una vez a la semana, a la quincena o al mes, a dónde, cuánto me doy permiso de gastar, o sea, todo lo que es necesidad. Ay, ya me doy de santos. Hay personas, yo las he escuchado que dicen, ya me doy de santos con salir el mes. Y entonces las personas pues se van adaptando a esas ideas. Entonces, bueno, voy a seguir con lo de Luis Hay. Dice ella que sabía que era necesario despejar los patrones del resentimiento que había estado guardando desde la niñez. Era imperativo que ella dejara la culpabilidad. Y como dice, estoy consciente de que retomo la lectura desde arriba para que las personas que van escuchando el video pues también se alineen a la historia, ¿no? Ciertamente había tenido una niñez sumamente difícil, con mucho abuso mental, físico y sexual. Pero eso sucedió muchos años antes, y no justificaba la forma en que me trataba actualmente. Literalmente me estaba comiendo mi propio cuerpo con un tumor canceroso porque no era capaz de perdonar. Había llegado el momento de ir más allá de los incidentes en sí y comenzar a comprender los tipos de experiencias que pudieron haber creado a personas capaces de tratar a una niña de esa manera. Con la ayuda de un buen terapeuta, expresé toda la vieja ira acumulada, golpeando las almohadas y gritando de rabia. Pero entiendan esto, este ejercicio con un terapeuta, con ella. Estos ejercicios, cuando muchas personas los hacen solos, lo único que hacen es despertar. Esto hace un efecto olla presto, o sea, si hay un escape de aire, si hay un escape de energía, sueltan ligeramente el estrés, pero no resuelven el origen. Por eso es tan importante estar acompañados. De verdad, créanme, hasta los mejores psicólogos, los mejores de cualquier carrera, de cualquier nivel de inteligencia, requieren un acompañamiento en un proceso así. No es yo solita, yo puedo, yo no. Hay sesgos y hay puntos ciegos en la psicología. Además de que nosotros psicológicamente tenemos algo que se le llama el guardián del umbral o el sistema psíquico de protección. Es como si alguien resguardara nuestra información y no va a permitir el acceso tan fácil a los procesos de dolor. Por eso es importante tener un profesional a la mano. Entonces, dice, con esto me sentí más limpia. Después comencé a unir los pedazos de las historias que mis padres me habían contado acerca de su niñez. Empecé a tener un panorama más claro de sus vidas. Con mi creciente comprensión y desde el punto de vista de una adulta, comencé a sentir compasión por el dolor de ellos. Y así, poco a poco, la culpabilidad empezó a desvanecerse. Además busqué un buen nutriólogo para que me ayudara a limpiar y desintoxicar mi cuerpo de toda la comida chatarra que había comido a través de los años. Aprendí que los alimentos chatarra se acumulan y crean condiciones tóxicas tanto en el cuerpo como en la mente. Me dieron una dieta sumamente estricta, con mucha verdura verde y casi nada más. Incluso tuve colónicos 3 veces por semana durante el primer mes. Entendamos que Luis tomó la decisión de sanar de raíz. Como conocía, él estaba ya dando clases en la iglesia de la ciencia de la mente. Ella ya tendría alguna formación, alguna base para empezar este proceso que fue muy, muy fuerte. Entonces, como ella tenía este cáncer en la matriz, tenía que desintoxicar su cuerpo en todos los niveles. Y realmente yo considero que ninguna persona necesita esperarse a un síntoma tan difícil para desintoxicar su vida a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Realmente por eso esta página es Yo Aprendo con Amor. Me libero de la necesidad de pasar por cosas difíciles para enseñarme de esa manera.
Aquí el tema es, elijo aprender con amor y voluntariamente voy y hago lo que corresponde y entro en proceso para limpiar lo que haya que limpiar, para comprender y evolucionar lo que haya que comprender y evolucionar. Esa es la propuesta de Yo Aprendo con Amor. Entonces, en el caso de Luis, pues su experiencia fue, o sea, fue de experiencia en experiencia y a veces bien y a veces nada bien, ¿no? Como a muchos nos pasa en algunos momentos. Entonces, no me sometí a la cirugía, dice Luis. Sin embargo, como consecuencia de toda limpia mental y física, 6 meses después de mi diagnóstico, pude lograr que la profesión médica estuvieran de acuerdo con lo que yo sabía, que ya no tenía ni siquiera un rastro de cáncer. Ahora sabía, por experiencia propia, dice Luisa Hay, la enfermedad puede curarse si estamos dispuestos a cambiar la forma en que pensamos, creemos y actuamos. En ocasiones lo que parece ser una gran tragedia se vuelve el mayor bien en nuestra vida. Aprendí mucho de esta experiencia y llegué a valorar la vida de una nueva manera. Empecé a ver lo que realmente era importante para mí y finalmente decidí abandonar la desarbolada ciudad de Nueva York y su clima extremoso. Algunos clientes insistieron en que morirían si yo los dejaba, y les aseguré que regresaría 2 veces al año para ver su progreso, y les dije que los teléfonos llegan a cualquier parte. De modo que cerré mi negocio e hice un descansado viaje por tren a California, y decidió comenzar en Los Ángeles. Aunque ahí fue donde ella nació muchos años antes, casi no conocía a nadie, salvo a su mamá y a su hermana. Ambas vivían ahora en las afueras de la ciudad, a 1 hora de distancia. Nunca habían sido una familia muy unida ni muy abierta, pero recibió una sorpresa desagradable al saber que su mamá había estado ciega desde hacía algunos años, y nadie se molestó en informárselo. La hermana estaba demasiado ocupada, entre comillas, para verle, para ver a Luis o hablar con ella, yo creo. Dice, de modo que la dejé en paz y comencé a establecer mi nueva vida. Dice Luisa Hay que su librito de Sana tu Cuerpo le abrió muchas puertas y empezó a asistir a todas las reuniones del tipo Nueva Era que encontró. Dice, me presentaba y cuando era oportuno regalaba una copia del librito. Durante los primeros 6 meses pasé mucho tiempo en la playa, a sabiendas de que cuando estuviera realmente ocupada tendría menos tiempo para ocupaciones tan descansadas. Lentamente llegaron los clientes. Dice, se me pidió que diera conferencias aquí y en varios lugares, ¿no? Y las cosas empezaron a estabilizarse mientras en Los Ángeles me acogía. En un par de años pude mudarme a una bonita casa. Dice, mi nuevo estilo de vida en Los Ángeles constituyó un gran cambio en cuanto a conciencia de mi formación anterior. Las cosas iban muy bien aquí. Con cuánta rapidez pueden cambiar nuestras vidas por completo, y en el caso de ella fue para bien. Una noche recibí una llamada telefónica de mi hermana, la primera en 2 años. Me informó que nuestra madre, que ahora tenía 90 años de edad y estaba casi sorda, se había caído y se había fracturado la espina. En un segundo, mi madre cambió de una mujer fuerte e independiente a una niña inútil y sufriendo. Se rompió la espina y también rompió el muro del misterio que rodeaba a mi hermana. Finalmente empezábamos a comunicarnos. Descubrí que mi hermana también padecía de un severo problema en la espina que le impedía sentarse y caminar, y que era sumamente doloroso. Sufría en silencio. Y aunque parecía anoréxica, su esposo no sabía que estaba enferma. Después de pasar un mes en el hospital, mi madre estaba lista para volver a casa, pero de ninguna manera podía atenderse sola, de modo que se fue a vivir conmigo. Aunque yo confiaba en el proceso de la vida, no sabía cómo podría manejar todo esto. De modo que le dije a Dios, está bien, yo me encargaré de ella, pero tienes que ayudarme y tienes que proporcionarme el dinero. Las dos tuvimos que adaptarnos. Mi madre llegó un sábado y el siguiente viernes yo necesitaba ir a San Francisco por 4 días. No podía dejarla sola.
Permítanme tantito. Ok. Y tenía que viajar. Dije, Dios, tú encárgate de esto. Necesito tener a la persona adecuada para que nos ayude antes de partir. El siguiente jueves la persona perfecta apareció y se mudó a mi casa para organizarla para mi madre y para mí. Fue otra confirmación de que una de mis creencias básicas, lo que necesito saber me es revelado y lo que necesito me llega en el correcto orden divino, comprendí que era otra etapa de aprendizaje. Tenía la oportunidad de despejar toda aquella basura que venía arrastrando desde la niñez. Dice, mi madre no pudo protegerme cuando era niña. Sin embargo, yo sí podría atenderla ahora y lo haría. Entre mi madre y mi hermana se inició una nueva aventura. Fue otro reto proporcionar a mi hermana la ayuda que me solicitaba. Supe que cuando rescaté a mi madre años atrás, mi padrastro volcó su ira y su dolor contra mi hermana. Y se acuerdan que leyendo antes decían que esta hermana era favorita hija de este señor, de su padrastro. Pero aún así, obviamente el hombre si está lastimado y él lastima, pues lo que tenga en el entorno es lo que va a afectar. Y esta niña que se quedó ahí con él, pues fue muy maltratada, fue su turno de ser maltratada. Comprendí que lo que había comenzado por ser un problema físico fue sumamente exagerado por el miedo y la tensión, además de la creencia de que nadie podría ayudarla. Cuando una persona se siente desvalida y siente que no tiene remedio y siente que nadie la puede ayudar, lo único que hace es cerrarse las puertas para poder recibir ayuda o para poder tener una mejora. Dice, de modo que ahí estaba Luis, que no deseaba ser salvadora y sin embargo quería darle a su hermana la oportunidad de optar por el bienestar en este momento de su vida. Poco a poco empezó a desenredarse todo y aún continúa. Progresamos paso a paso, mientras lucho por proporcionar un ambiente de seguridad, mientras exploramos diversas avenidas alternas de curación. Dice, por otra parte, mi madre reacciona muy bien, se ejercita de la mejor manera que puede 4 veces al día, su cuerpo se va fortaleciendo y es más flexible. La llevé para que le pusieran un aparato auditivo y entonces se interesó más en la vida. A pesar de sus creencias en la ciencia cristiana, la persuadí para que le quitaran una catarata de un ojo. Qué alegría cuando empezó a ver de nuevo y nosotros pudimos ver el mundo a través de sus ojos. Es tan contenta porque puede volver a leer. Dice, mi madre y yo empezamos a encontrar el tiempo para sentarnos a platicar como nunca antes lo habíamos hecho. Nació una nueva comprensión entre las dos. Hoy día, ambas somos más libres mientras lloramos y reímos y nos abrazamos. Algunas veces ella me exaspera, lo cual solo me indica que hay algo más que debo aclarar. Y obviamente ella habla de aclarar dentro de su mente porque está haciendo un juicio. Dice Louisa Hay, mi trabajo continúa a un nivel siempre creciente. El número de mis empleados ha crecido bajo la dirección de mi gerente personal. En ese entonces era Charlie Gregg. Ahora tenemos un centro con clases y con un programa para internos. Y así es como su vida ha cambiado. Y este libro lo hizo en el 84 y se publicó en el 86. En el 84 lo publicó. Es que hay otra edición que yo tenía del 86. Y este libro lo publicó en el 86. El libro de Sana tu Cuerpo lo publicó en el 76. Entonces Louisa Hay empezó a tener unas evoluciones y su carrera y emprendimiento fue a partir de sus 40. A partir de que ella pudo sanar este síntoma y bueno, reconectar con sus raíces, con su madre, con su hermana y proporcionar la información para que ellas tomaran pauta de querer estar mejor, de cómo estaban a mejorar. Y es que no importa cómo estés, que tan bien estés, el progreso es una parte fundamental de un ser vivo. Y si no hay un progreso, hay estancamiento. Y si hay estancamiento, la persona se genera problemas. Problemas que resolver en lugar de imponerse metas y cosas que le inspiren o retos personales que trascienda. Y entonces ahí va un incremento, un crecimiento, un desarrollo de personalidad, de habilidades y de la persona en sí, ¿no? De madurar, de actuar diferente.
Entonces, ¿cómo ven la historia de Luis Hay? Quise compartírsela porque, Cita, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Claudia, gracias. Entonces, el libro, el libro es muy, muy, muy contundente. Pero el trabajo personal acompañado, porque yo soy maestra de la filosofía de Luis Hay, estoy certificada, es parte de mi vida, de las clases o no, esto es algo que yo hago todos los días, el trabajo personal. Pero saben, muchos años, cuando llegó el libro de Sana tu vida a, a mi vida, obviamente mi historia no fue una historia rosa, también tuve mis tropiezos, también tuve circunstancias que yo quería resolver, muchos momentos me sentí muy sola, yo no estaba tan contenta, o sea, desafortunadamente había pasado por un montón de cosas, que ya después veré la manera de compartirlo, obviamente respetando a todos los participantes de la historia. Entonces, aquí el tema es cómo lo experimenta uno. Yo aprendí a vivir cosas en drama, en dolor. La palabra que yo les comparto, que yo acuño y que yo inventé, esquizofrenia, es que es la justificación de la historia que me estoy contando. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi jefe, es que mi trabajo, es como decir, caray, yo no tengo ningún poder en mi vida. Todo es de los demás. Es que fulano, sutano, el gobierno, el dinero, la pandemia, hagan la lista que quieran. Mientras estemos en esquizofrenia, porque es el impulso de echar el poder afuera y decir, yo no puedo hacer nada, esto me tocó vivir y sufro y sufro y sufro y no tengo opciones. Esto es una mentira que nos contamos cuando estamos instalados en la víctima, en el sufrimiento, en decir que eso es normal. Vamos a entender algo. Una normalidad es un margen dentro de algo que funciona. Y una normalidad es el grosso de una frecuencia de lo que la gente hace, o sea, lo que es muy común, lo que sucede mucho. Pero eso no quiere decir ni que sea normal ni que sea saludable. ¿Ok? Por ejemplo, los mexicanos comemos tortilla, picante y vamos a decir frijoles, ¿no? Y manejo esto porque hacemos taquitos de frijoles, hacemos unos sopes de frijoles, hacemos unos taquitos de otros larguitos dorados con frijoles o con cualquier guiso, pero es salsa, a maíz y a veces frijoles o quesito arriba. Todos de diferente forma, pero los mismos ingredientes. Entonces, que lo hagamos mucho, pues es parte de la tradición mexicana. Ahora, hay personas como en Argentina que no toman picante. Eso no es normal para ellos. O sea, no es algo común. Entonces, digo, si yo le digo a un argentino, es que eso es normal que comamos chile, come chile, no eres normal porque no comes picante, ¿no? Pues estoy tratando de imponer mi mapa, mis costumbres y lo que yo considero que es bueno a alguien más que con poquito picante ellos sufren mucho. Entonces, vamos a entender esto en otro contexto. Esto lo pongo como ejemplo para que sea más fácil de mirar. Si yo considero que la vida es sufrimiento, que la violencia es algo natural en el comportamiento humano, lo normalizo y considero que pues así es y no hago nada para salir de ese sufrimiento. Entonces, aquí la invitación es eso. ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir a través de la conciencia y el amor? ¿O quiero seguir viviendo de manera básica con mi cavernícola interior, abrazado a la cueva, abrazado a estar de cacería, a la defensa? Vamos a entender que nuestro sistema natural de supervivencia nos protege. No necesitamos ni siquiera pensar en ello. ¿Por qué no ocupar la mente en construir la vida que realmente ames? En construir la vida que realmente cada día sea con gran satisfacción. No estoy hablando de traer una bebida energética y estar en alegría y sonrisa falsa todo el tiempo. Estoy hablando de un trabajo y un compromiso de amor contigo. Entonces,
Para mí es como muy importante que comprendan esto. En el principio, cuando yo empecé a leer a Luis Hay, me abrió un panorama y lo practiqué por muchos años. Pero ¿saben qué? Vivía una dualidad. Era como si la mitad de mi cerebro estuviera esta información y en la otra mitad, por ponerlo de alguna forma, estuvieran las historias con las que crecí. Entonces yo salía al mundo y todo era bonito, pero yo regresaba a mi ambiente familiar y todo era caos. Entonces yo me acuerdo platicando con una persona y yo decía, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si salgo la vida es así y si estoy acá la vida es así? Y me decía, es que no te entiendo. Dijo, pues yo tampoco, por eso lo estoy hablando. O sea, ¿por qué esta dualidad? Bueno, malos, pan, látigo, recompensa, castigo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que encontré un maestro mío de mí, me lo apropio, mi maestro Rodolfo. Porque créanme, de mis 17 años a mis veintitantos, hasta que encontré a mi maestro, no recuerdo bien la fecha en que lo encontré, no sé, 25, 26 años. Entonces, de mis 17 años a esta edad, más o menos 25, 26, tratando de hacer memoria, fue de manera empírica. Me releí el libro, me fui a la librería, teníamos una librería ahí muy sencilla, que es una cadena nacional, y realmente en el área de autoayuda, no sé por qué, por ejemplo, los americanos en las películas hacen bromas acerca de la autoayuda, lo hacen como caricatura, se burlan un poco de eso, pero en realidad debemos entender esto después de toda la experiencia que yo he experimentado o vivido, que la autoayuda es la única que existe. Si tú no te sacas de donde estás, así te traiga el Papa, al gurú más gurú del mundo, y al mismo Jesús el Cristo, no va a haber poder humano que te saque de ahí. La autoayuda es la única verdadera ayuda que existe. El yo darme la mano, acompañarme para crecer. Y se los comparto porque de verdad estos años que fueron sin maestro fue empírico y fue error y acierto y me tomó mucho tiempo y me tomó esto sube y baja de aprendo esto, aplico, me va bien y luego vuelvo a caer. Entonces mi recomendación es acompáñense de un profesional porque les va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Porque de verdad, a ver, si tú empiezas a hacer tu acompañamiento y entras, yo tengo muchas formaciones y clases y voy a empezarlas a poner en el calendario para que las personas empiecen a entrar en este proceso de trabajo interior, quienes deseen estar. Son quienes lo elijan y hay muchas herramientas. Entendamos que solo la filosofía de Luis Hay no es la única solución. Y esto lo van a encontrar al final del libro. Quienes ya los tengan, yo los invito a comprarlo. Yo amo los libros, aprecio mucho y agradezco a los árboles y a los materiales de los que están hechos. Lo bendigo y lo amo profundamente. Y también respeto mucho, tanto que mis libros en general nunca los rayo y los cuido bastante. A veces me doy los permisos, ¿no? Como que es el de batalla y pues de repente se me desgasta ya de tanto tiempo, pero bueno, es parte del proceso. Luis Hay, al final del libro, dice recomendaciones para las curaciones holísticas. Holísticas es que es una comprensión del individuo global, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, o sea, todo, cuerpo, mente y espíritu. Entonces aquí ella pone cuerpo, habla de nutrición, ejercicio, terapias alternas, técnicas de relajación y libros recomendables, que ella recomienda, ¿no? A nivel mental, o sea, ¿de qué vas a nutrir tu mente? Las técnicas psicológicas, Gestalt, hipnosis, PNL, en fin, hay un montón de técnicas para trabajar los procesos internos. Los grupos de ayuda a nivel mental, ¿cuál es el entorno que te vas a hacer acompañar para empezar tu transformación? Porque créanme, cuando uno empieza este proceso de cambiar tu mente, sanar los sentimientos y las experiencias dolorosas, el entorno muchas veces no lo comprende y empiezan a juzgar. Y eso es clásico, ¿eh? Eso es un clásico. Que las personas te digan, ¿y de qué te sirve eso que haces? Si yo te veo igual. El que una persona te ve igual, debes considerar esto. Esta persona no está haciendo trabajo personal, por lo tanto no entiende de qué te está hablando.
Y tú puedes tener una evolución, puedes tener mejores ingresos, mejor salud, mejor relación de pareja. Y si esa persona no ha hecho trabajo personal, ella te va a seguir viendo igual. Lo más que pueda comentar con diferencia es decir, has cambiado en el sentido de que eres como muy, como si fueras muy, ¿cómo se le llama? Arrogante. Ay, te crees mucho, ya no nos hablas igual, te has vuelto muy payaso, muy sangrón. Esas son frases acá de México, ¿eh? Entonces, eso es lo que una persona que no se trabaja puede comentar acerca de alguien que se trabaja personalmente en el desarrollo interior. Entonces, aquí lo importante es eso. Vamos a tener claro esto. Trabajo completo. Cuerpo, mente, espíritu. Entonces hay grupos con los que te puedes acompañar, que en este caso eso es lo que estoy abriendo. El 2 de octubre iniciamos un grupo de desarrollo personal. Vamos a integrar filosofía de Luis Hay. Vamos a integrar algunas técnicas y procesos para ir implementando en nuestra vida. Va a ser los martes de 7 a 8 y media de la noche y voy a hacerlo todos los martes a menos de que haya una excepción. Las sesiones van a ser en vivo, no van a ser grabadas, porque después voy a desarrollar unas grabadas, pero sin personas, para que la persona que quiera ver la clase la vea sin que esté, porque es que cuando son en vivo e interactuamos, eso no lo puedo dejar en video para que las personas pues no pueden ser vulnerables con sus historias o lo que nos compartan, ¿no? Por respeto y ética. Entonces, a nivel mental, pues hay grupos, el entorno, de quién te vas a acompañar para este proceso de transformación. Hay libros y a nivel espiritual, obviamente esta conexión con la parte divina, con la parte que ninguna ciencia, ni la NASA, ni Einstein, si viviera, nos podría explicar, que es la parte del espíritu, lo que le da vida al cuerpo, lo que hace que todo en la vida sea tan preciso y le llamamos espíritu. O sea, el espíritu a nivel universal y el espíritu a nivel individual, lo que hace que tú y yo tengamos vida o estemos ahorita en conexión. Entonces, obviamente la oración. Está demostrado científicamente que las personas que tienen fe en lo que quieran creer, puede ser un, no sé, fe en sí mismo, obviamente, fe en una deidad, certeza de algo más espiritual. Estas personas tienen más salud, más longevidad, mejor actitud, son personas que conviven mejor con los demás y tienen algunos valores, ¿no? Entonces, eso siempre va a aportar a la sociedad. Entonces, Luis Hay aquí al final dice, a ver, esto no es de una sola cosa, ¿eh? Hay cuerpo, mente y espíritu, es nutrición, ejercicio y terapias alternas, es apoyarte con las técnicas y metodologías que mejor puedas comprender para poderte sacar de alguna situación de crisis, de algún trauma, de algún hábito arraigado, hábitos arraigados que no podemos mover con facilidad. O sea, yo digo, a ver, no sé, ustedes, a ver, de los que están aquí, un día se levantan y dicen, no, hoy voy a cumplir este sueño. Y ese día se levantan y lo hacen y cumplen su sueño. Y metas importantes. ¿Quién de ustedes hace eso? A ver, díganme, porque yo creo que muchas personas no se levantan pensando eso, ¿no? No se levantan diciendo, ay, sí, yo todos los días cumplo mi sueño. Y que esa persona no haya tenido un trabajo personal, yo no conozco ninguna. Ninguna. Hay personas que se haz de cuenta, dicen voy a ir a esta meta, pero sacrifican otra cosa, ¿no? O sea, dicen, ay, sí, voy a trabajar mucho, voy a ganar dinero y le voy a comprar la casa a mi mamá o a mi esposa, porque hay muchos hombres o mujeres que se hacen el propósito de regalarle una casa a sus papás y lo logran, pero a través de años y sacrificio. Y con estos años y sacrificio, ¿qué se castigan? El cuerpo y las relaciones. Y a lo mejor muchas veces estas personas no tienen relaciones nutritivas y no logran. O como las mujeres, ¿no? A veces que se ven solas en una situación con hijos, también dicen, yo le voy a dar todo a mis hijos. Y les da todo, toda su vida, o sea, van a trabajar, les da todos sus sueldos para mantener a los hijos, casa, comida, techo, estudios, ropa, o sea, vestido se le llama. Y entonces esa mujer sí le da todo a sus hijos, pero no se ve como mujer a sí misma, no cuida su salud, no ve por su vejez. Entonces, si se fijan, no hay un equilibrio. Por eso es importante tener un contexto más global de lo que es tu vida, qué quieres, cómo lo quieres, para cuándo lo quieres.
y de qué forma. O sea, que tú digas, la verdad a mí me gustaría tener un aprendizaje más amoroso, más consciente, desarrollando mis capacidades, mis habilidades y siendo más gentil conmigo y con los demás. ¿Cómo puedo desarrollar esa psicología en mí? Bueno, el entrenamiento continuo es el mejor camino, porque haces de esto un hábito. Y no nada más es el hábito, sino la comprensión y la integración de esta información a tu diario vivir. Porque si no es así, esto es como decir, a ver, pues ¿cuándo me lavaré los dientes? Pues yo creo que si me los lavo una vez a la semana, pues se me pudren menos. La mente es igual, la vida es igual. Te tienes que lavar tus dientes 3 veces al día, mínimo una vez al día, para que te duren algo. Porque a veces hay personas que aunque tengan muchísima higiene, sus dientitos también no funcionan tan bien. Entonces, todo tiene una razón y un para qué. El nutrirte diariamente y elegir una vida de mayor calidad para salir de estas historias familiares. Porque de verdad, todos queremos aparentar tener la más bonita familia. Pero en el interior hay una soledad y una amargura y un no entender por qué o para qué vivo X o Y experiencia o para qué viví tal cosa o de dónde salió esta pareja que de verdad, qué dolor tener esa pareja, ¿no? En alguna etapa de la vida. O por qué los novios siempre se van o las novias o por qué siempre hay una traición en X o Y área de vida. O sea, son cosas que tenemos que hablar, que cuestionar, pero no con cualquiera. No podemos hablar esto con cualquier persona, no por darle menos mérito a la persona, sino por entender que si hay algo que aflige en mi corazón, hay personas especializadas para trabajar con eso. Y hablo del corazón, del alma, de los sentimientos, de tu propia historia, de lo que te duele, de lo que te importa, de lo que te preocupa. ¿Ok? Obviamente, o sea, si yo, por ejemplo, voy a ir a que me hagan mi cabello, y entonces, pues yo no voy a ir con el carnicero, voy a ir con el especialista del cabello. Entonces, a nivel psicológico y emocional, habemos especialistas que podemos acompañar con toda, porque muchas de las personas que nos dedicamos a esto es por necesidad a sanar a nuestro clan en la primera fase. Empezamos por querer entender al clan, a mamá, a papá, a los hermanos. Muchos, no digo que todos. Otros empiezan y dicen, yo soy muy bueno, yo soy muy altruista y yo voy a hacer esto porque me pongo mi medalla de bueno, ¿no? O por otra etiqueta, la que quieran. Pero la gran mayoría de las personas empezamos por una necesidad personal, así como le pasó a Louise Hay. Ella vio la posibilidad de cambiar su vida y no estaba enferma todavía. O sea, realmente ella hizo ese compromiso y hizo esa transformación y vivió hasta los 90 años, casi a los 91. Murió un mes antes de su cumpleaños, un poquito antes, más o menos. Murió en agosto y ya cumple en octubre. Entonces vamos a entender que todos tenemos un lapso de vida, una línea de vida, nacimiento y partida. Independientemente de la forma en que sea el momento de irnos, hay un lapso en medio. Y ahí es como dices, ok, en mi infancia no me fue muy bien, pues porque a mi mamá no le fue muy bien, porque a mi papá no le fue muy bien, porque tenían que trabajar mucho, entonces estaban tan preocupados por sostener la casa y lidiar con tantos hijos o lo que sea, que pues no tenían las herramientas para hacerlo de una mejor forma. No estoy hablando de justificar ni de negar lo que sentiste en la infancia, estoy hablando de comprender mi entorno. Entonces, ok, primera fase, primera etapa de mi vida. Segunda etapa, pubertad, adolescencia. ¿Cómo la experimenté? Esas primeras 2 etapas marcan nuestra vida. Y ahí es donde definimos nuestra personalidad. Y nos compramos el personaje que somos. Pero si no revisamos ese personaje, una persona que diga es que desde niño soy muy enojón y no comprende por qué es enojón. Y esta persona cuando ya esté en su tercera etapa, pues va a tener gastritis, va a tener problemas de vesícula, de hígado, por seguir ejerciendo la primera personalidad adquirida, de ser enojón. Pero una persona que es enojona no deja de ser una máscara y detrás hay una profunda tristeza y soledad.
las personas que son reactivas, las que se hacen fuertes por necesidad, porque tocó que tenían que hacerse fuertes. El ser fuertes, como lo platicamos, no es necesariamente ser fuerte, es saber aguantar, es ser resistentes. Entonces la persona que aguanta, 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 aguanta y estira la liga, un día la revienta. Y revienta la salud, revienta en el dinero o revienta en las relaciones. En fin, hay tantas cosas de las que podemos hablar. Entonces, yo les invito a que reflexionen con todo esto. Muchas gracias a todos. Hola Giovanna, mucho gusto en saludarte de nuevo. Muchas gracias. Luego me hago mis recreos. Es que de verdad, cuando ponga un curso, cuando ponga una conferencia, el miércoles les voy a dar una conferencia que voy a hablar más allá de la autoestima o del autoamor. Vamos a hablar más allá de eso, porque a veces también creemos que la autoestima o el autoamor es una vanidad, un falso amor propio, o ser arrogante, es ser egoísta, solo me importo yo y los demás no me importan. Eso no es real, eso es del ego. Eso no es así. Cuando hay un amor verdadero, es más, cuando una persona realmente se ama, se da amor y puede brindarlo a los demás. Si no estamos ahí, todo lo demás es ego y sufrimiento, de muchos niveles y de muchas formas. A ver, saludo a Claudia, ya te han saludado, gracias. Si empiezas por cambiar, tú cambias tu entorno. En realidad el objetivo es cambiar tu psicología. Ya lo demás es consecuencia y lo que surja es ya ganancia, ¿eh? Porque hay personas que me dicen, o sea que si yo vengo a terapia va a cambiar mi marido. No es la forma, no es el orden. No funciona así. Patricia Monroy, hola, ¿cómo estás? Yo lo conozco como alma. Pues sí, es espíritu, alma, energía vital, etcétera. Giovanna, muchas gracias por saludarme. A mí también me da gusto que estés aquí. Y Marité me dice, ¿cómo podemos explicar el suicidio a los 15 cuando se tiene una familia perfecta, no señales de depresión? Bueno, la familia perfecta es un mito, no existe. En teoría, podría ser perfecta, pero no lo es. Ahorita les digo a qué horas es la conferencia. Vamos a hablar del tema del suicidio. Septiembre es el mes de la sensibilización del suicidio. Realmente no toco mucho el tema, pero voy a profundizar en él para ver la manera, desde mi punto de vista, de poderlo manejar de otra manera, porque el suicidio es un tema muy delicado. Entonces, vamos a entender esto. Dices, ¿por qué a los 15 años? Sí, hay muchos jóvenes que toman esa decisión. Y es muy dura. Nada más déjame les digo, ¿cuándo es la conferencia? Es el miércoles, creo que la puse a las 10 de la mañana. De todas maneras, aquí se los vuelvo a publicar, los pongo aquí abajo. Bueno, este es más allá del amor propio. Y miércoles 22 de septiembre de 10 de la mañana a 12:30. Y me gustaría hacerlo por Zoom. Voy a hacer una breve introducción para dejarla en el muro, pero sí me gustaría hacerlo por Zoom para platicar con ustedes, porque la interacción es, y así me pueden preguntar lo que quieran y estamos en cerrado, o sea, un circuito cerrado vamos a decir, y podemos platicar muy a gusto, con mucha confianza. No la voy a grabar porque vamos a platicar nuestras cosas, entonces eso va a ser. De todas maneras, ahorita comparto la publicidad, es que espérame, puse una muñequita, aquí le voy a compartir, una muñequita de huevo cartoon que dijo que no podía vivir sin mí y el mentiroso sigue vivo. Entonces, obviamente es una caricatura de este tema. Si estás demandando el amor afuera es porque todavía no conectas con tu amor interior. La conferencia es más allá del amor propio y bueno, va a ser gratuita. Se pueden inscribir conmigo en mensaje directo o simplemente aquí les publico el link y quien quiera conectarse de 10 de la mañana a 12:30. Y bueno, los que ya me conocen a veces agarramos la plática y pues sí me tarda un poquito más, pero bueno, es con la mejor de las intenciones. Voy a retomar el tema del suicidio a los 15 años. Según la biodescodificación, el estudio del árbol genealógico y algunas que otras teorías, el suicidio se prepara por entre 5 y 7 generaciones dentro del árbol genealógico. Puede ser, hay muchas vías, hay muchas personas que conectan con la energía de alguien o algo más. Esto quiere decir, cuando en la genealogía la persona coincide
nosotros venimos por grupos de personas en el árbol familiar y esta información, los que han desarrollado estas filosofías o temas o teorías, reparten los meses del año en 3 líneas. Y aquí les pongo la imagen ahorita para que tengan una idea. Entonces, si la persona coincide con un familiar que fue muy triste, muy triste, muy triste, o también falleció de una manera inexplicable, o una manera abrupta, o también, es que hay muchas pautas, ¿ok? Aquí les voy a poner las personas con depresión no dan señales, en general no dan, no dan señales. Sí lo podemos notar como señales, pero les decimos, no sé si han visto a Friends, la serie, y podríamos pensar en el personaje de Ross. Ross es un personaje que siempre habla así como, ay, como con flojera, ¿no? Ay, o sea, dice, ¿por qué? Ay, y como que todo es así muy triste, muy sentimentaloide, etcétera. Entonces yo podría pensar que Ross tiene una personalidad depresiva, vamos a llamar. Y entonces a veces vemos a personas así como que de muy baja energía y no podemos detectar qué hay dentro de ellos. Porque estamos sumergidos en nuestra propia historia. Nuestra historia nos impide ver al otro. Estemos como estemos. Si no hay un trabajo personal, mi historia, mi soliloquio diario impide que pueda ver al otro ser humano. Es más, lo que yo pienso se lo aviento al otro. O sea, no es algo, es que no somos tan conscientes de ello, pero muchas veces siempre estamos proyectando nuestras propias ideas en el otro. Y entonces obviamente las personas que están en el entorno son los que pagan el pato, ¿no? Como decimos en México. Pero bueno, entonces, el, si una persona nace con coincidencia en la fecha de algún ancestro que haya tenido una historia difícil, muchas veces esta persona va a tener esta predisposición al suicidio. Eh, las personas que están con este tema tienen rasgos que se pueden detectar. La sensibilización acerca de este tema es hacernos conscientes de que, desde mi punto de vista, de que todos necesitamos amor y afecto. Todos necesitamos amor y afecto. Y si no tenemos estos parámetros de amor y afecto en el entorno, nos ponemos nerviosos porque se activa el sistema de supervivencia. Luego este sistema de supervivencia activa el sentimiento, pensamiento de no le importo a nadie. Y de ahí va hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, personas que hayan tenido, bueno, es que hay un gran porcentaje, un embarazo no programado o no deseado, como muchas veces se llama. Personas que pensaron en abortar, personas que antes un embarazo tuvieron abortos, provocados o naturales. Miedo, mucho miedo durante el embarazo, eso es de Proyecto Sentido. Si por algún momento una mujer embarazada piensa, es que me quiero morir, esta situación no es para mí, etcétera, este programa va al inconsciente del bebé en el estómago, en la pancita más bien dicho. Entonces en el vientre. Y no se trata de buscar culpables, se trata de comprender que dicen los que dicen que saben, incluyendo a Luis Hay, muchos maestros de muchas filosofías, que nosotros elegimos qué vamos a vivir. Y el cómo vamos a vivir es como las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Cómo lo afrontamos, cómo lo percibo, cómo lo manejo, porque ese es el desafío. Entonces, dicen los que dicen que saben que nosotros elegimos en qué condiciones vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros papás, cuáles son los aprendizajes y las habilidades que queremos desarrollar, etc. Entonces, la persona tiene una línea de tiempo y la forma en que afronta y se mueven las cosas siempre va a ser, cuando nacemos en un núcleo familiar, en la compensación de la necesidad del grupo álmico, que es nuestro clan o nuestra familia. En teoría, más o menos va por ahí.
pero sí es ver muchos puntos y aspectos asociados para comprender el suicidio. El suicidio a cualquier edad es muy difícil. Obviamente cuando las personas se van muy jóvenes, el shock a nivel mental o emocional es muy duro porque no podemos entender porque lo natural es estar en la vida. Y cuando una persona está en contra de lo natural, es un sentimiento que va mucho más allá de verdad, o sea, un ser humano está programado para estar en la vida. Y en realidad toda su psicología y su cuerpo lo que hace es estar en la vida y rechazar todo lo que no es estar en la vida. Por eso nos adaptamos. Por ejemplo, hay personas que viven un infierno en su casa, pero sienten que si salen del infierno de su casa va a ser más peligroso afuera, y eso los mantiene en el infierno, pero su psicología les dice que no importa, este sufrimiento ya lo conoces, pero no te mueres, o sea, lento, ¿no? Una muerte lenta, vamos a decir. Pues lo que cuando en la frase dicen, ¿no? Más vale conocido, malo por conocido que bueno por conocer. Entonces vamos a entender que a veces nuestra cárcel es nuestra psicología, nuestra mente, lo que aprendimos, cómo lo aprendimos y cómo lo enfrentamos. Por eso es vital ya que el cuerpo biológicamente crece, pues emocionalmente nosotros encargarnos de desarrollarnos a nivel emocional. Dice Ocho es un maestro que me fascina, sin el contexto fanático obviamente. 8 dice que todos emocionalmente estamos entre 7 y 14 años de edad, a nivel emocional, no importa la edad física. Si no hay un trabajo personal, estamos entre 7 y 14 años de edad y ahora yo lo confirmo con mi experiencia en consultorio. Entonces, por eso muchas veces decimos, es que eres bien inmaduro, no inventes. Cuando una persona reacciona de una manera, parece esto que tiene 8 años, no puede ser que esté actuando de esta forma. Parece que tiene 8 años, 7 años, 12 años y lo que te llegue en determinados momentos, ¿no? Entonces, así las cosas con el tema. Entonces, nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana para hablar del tema de más allá de la autoestima, para romper estos mitos y paradigmas acerca de la autoestima. La autoestima es el oxígeno de vivir bonito. Si no tenemos una sana autoestima y no manejarlo a nivel superficial, sino a nivel compromiso y amor conmigo, no hay evolución. No hay evolución, no hay posibilidad de trascender algunas cosas, o siempre vamos a estar con un pie en el bienestar y otro en el malestar, y se los comparto porque yo lo experimenté varios años, y hasta que encontré mi maestro, pude hacer estos movimientos más contundentes en mi vida, en mi pensamiento, en mi sentir y en mi poder avanzar de mis historias, ¿saben? Entonces vamos a comprender eso. Me da muchísimo gusto saludarlos, les agradezco mucho el favor de su atención a todos y darse la oportunidad de conocer un poco de la historia de Luis Hay porque hay muchas más cosas. Obviamente esta es la historia resumida, con algunos comentarios míos y lo que viene en el libro, pero yo tengo otros datos. Tengo más información acerca de Luis, que es una mujer extraordinaria, preciosa, que me ha acompañado por muchos años en mi vida y bueno, se las comparto porque ha creado en mí una calidad de vida que jamás soñé, y que sigo creciendo y que sigo progresando y que sigo aprendiendo y reafirmando en mí, no solo la información de Luis Hay, sino de muchos otros maestros, y que voy a estar haciendo las clases los martes para que las personas vayan empezando su proceso y su trabajo personal. Y obviamente este es un entrenamiento grupal, es un grupo de estudio con entrenamiento, con coaching y con todo lo que yo les pueda ofrecer, porque de verdad que me he preparado, yo me preparo continuamente, me preparo en todos los niveles, para poder brindarlo a ustedes, pero principalmente para podérmelo brindar a mí, porque de otra manera no los podría acompañar. Entonces, tengo este sentido de ética, de responsabilidad y compromiso de amor conmigo y con ustedes. Quien decida o elija estar con nosotros, bueno, conmigo realmente estar juntos en el grupo, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Y también decirles que, bueno, como les decía, cuento con muchos entrenamientos. Entonces, voy a hacer una línea seguida de la filosofía de Luis Hay como base los martes. Pero acuérdense que también tengo el entrenamiento intensivo, que es todavía ir más profundo en un antes y un después. Y también miren, tengo entrenamientos para niños, para adolescentes, pero también tengo entrenamientos para diseñar la vida que quieren. Y todo se puede ir trabajando gradualmente, constantemente.
Entonces, yo pienso que los entrenamientos para elegir cómo quieres vivir y empezar a diseñar eso lo podemos hacer 1 o 2 veces al mes. También tengo ahorita la certificación de barras de Access, que la estoy haciendo y es una certificación de un día en donde la persona aprende a usar la herramienta de Access y puede dar la sesión de Access y cobrar por ello. La sesión individual, porque la certificación es otra cosa, como la que van a recibir quien elija, y es una herramienta muy muy buena. Miren, en estos momentos de que hemos tenido un estrés prolongado por la pandemia, por el tema económico, porque a muchas personas le ha variado muchísimo eso, este, pues yo sugiero, emprendí el tema de barras de Access porque considero que es muy importante darnos un respiro. Y las barras, cuando corren las barras, que es una metodología que es muy interesante, hay proceso corporal y hay procesos verbales. Y es tomar conciencia en muchas cosas. Pero cuando corren las barras, puedes tomar tu sesión de 45 minutos en silencio y la persona entra en una profunda relajación, como si fuera el mejor masaje que te hayan dado en tu vida. Los puntos son en la cabeza, no se toca el cuerpo, pero la persona se suma en una relajación profunda y es como si durmieras profundo y te recuperaras, o sea, tiene unos beneficios importantes. Pero bueno, ahí se los dejo. Voy a seguir en contacto y voy a seguir conectándome y me da mucho gusto verlos y no los entretengo más. Que tengan muy bonita tarde y buen inicio de semana y seguimos en comunicación y nos vemos el miércoles. Les mando un beso y un abrazo y gracias, gracias, gracias por el favor de su atención. Nos vemos pronto. Adiós.